Bueno, hemos hablado mucho, yo creo que no hemos escatimado críticas a nadie con lo que ha ocurrido con las inundaciones en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Carlos Mazón tenía que haber estado atento, no te vayas a comer, no estés demasiadas horas, estate a lo que tienes que estar, vigila tu comunidad, si sabes que estás rodeado de ineptos, tú tendrás que poner los mecanismos para conseguir sortear eso, etcétera, etcétera. ¿Tiene responsabilidad Carlos Mazón? Por supuesto, debería dimitir, yo se lo digo como cuestión ya mía personal, por supuesto, anuncia ahora que dimites y se acabó la historia. Permaneces durante el tiempo de gestión y luego dimites. El resto, AEMET, vaya castaña de sistema de prevención que tenemos. ¿Habría que revisarlo? Sí. ¿De quién depende? Teresa Rivera, ¿vale? Sigamos. Teresa Rivera debería dimitir, evidentemente. ¿Cuencas hidrográficas alertaron? No. ¿De quién depende? Teresa Rivera. Teresa Rivera, dos motivos, ¿vale? Tercero, en el momento en el que ya se conocía el daño de las inundaciones, Pedro Sánchez podría haber puesto todos los medios y jugó a esto te lo quedas tú que eres del PP y así los muertos caen para tu lado, ¿vale? Jugó a eso. Bien. ¿Tendría que dimitir? Por supuestísimo. No envió el ejército cuando lo tenía que enviar. Pero antes de todo lo que acabo de contar, ocurrió una cosa, y se llaman obras hidrológicas, plan hidrológico, actuaciones para prevenir, porque si no hubiese habido riada, ni siquiera todos los ineptos que yo acabo de mencionar tendrían que haber pasado por la prueba del algodón. Bueno, pues tuvieron que pasar por la prueba, por este test letal, por cierto, porque ha salido lo que ha salido, una ineptitud máxima, tuvieron que pasar porque alguien no hizo las obras. Y yo quiero que vayamos a este asunto, ¿vale? Porque este es el asunto de prevenir las muertes. Y alguien paró, porque alguien es muy ecologista ultra, muy de esta cosa extraña que se han inventado de la secta de Mowgli, que si el hermano oso, que si el agua fluya, que si la hermana gota, o sea, ¿pero de qué están hablando? O sea, el ser humano lleva utilizando los recursos naturales desde que comenzó, obviamente, porque si no, no podría ser humano, ¿vale? Esto del ciclo nos incluye a los hombres. No estamos fuera, no tenemos que ser expulsados y aniquilados, no, que de verdad que es que aquí alguno se ha vuelto loco. Pero vamos a escuchar porque Aznar apuntaba esta historia y alguien llamado Pedro Sánchez decidió que, incluso dentro de un programa de 235.000 millones de euros, no cabía el hacer una presa en Cheste. La presa en Cheste hubiese embalsado el agua que cayó por la riada y que se llevó por delante a toda la gente que ha muerto. Vamos a escuchar a Aznar. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Bien, eso lo decía Aznar, yo sé que a la izquierda le fastidia mucho que se hable de Aznar, yo qué quiere que le haga. Precisamente, mira, pues si le fastidia más que lo vamos a sacar. Lo que está describiendo es la realidad de un plan que nos lo pagaba la Unión Europea. Prácticamente no teníamos que poner un duro. Y efectivamente, como ha comentado José María Aznar, lo que hacía era conectar las distintas cuencas por una red de trasvases y embalses, de forma que si en un sitio sobraba agua, se enviaba hacia el resto. De forma que si en un sitio había sequía, se enviaba de donde no había sequía. Se llama país, construir España. Pero llegaron los separatistas y pactaron con José Luis Rodríguez Zapatero y le dijeron: el agua del Ebro es mía. Yo ya, más allá de lecciones de geografía, por amor de Dios, lecciones de solidaridad o lecciones de país, que el agua es tuya, pero estamos todos locos. Bien, cedió. ¿Y cómo cedió? Se cargó esto. Y déjenme que se lo lea. 3 de julio de 2004, ¿vale? En 2005, José Luis Rodríguez Zapatero se carga el plan hidrológico. Y al cargarse el plan hidrológico, se carga todas las obras, infraestructuras, etcétera, ingeniería que iba dentro de ese plan hidrológico. ¿Saben lo que iba? Se lo voy a leer. El gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar, prepárense, riadas en 16 pueblos. Bien, la Confederación del Júcar, la misma que ahora no sabíamos si avisaba, no avisaba, hoy aviso, mañana quito el aviso, comandada por Teresa Rivera, la misma persona que estaba ausente por completo haciendo el examen para tener el próximo cargazo de vicepresidenta en la Comisión Europea y forrarse mientras desatendía sus obligaciones en plena riada, que hemos hablado muy poco de Teresa Rivera. Todos los que yo he citado deberían dimitir. Teresa Rivera, por supuestísimo, ¿vale? Continúo. La Confederación del Júcar prevé actuaciones en los barrancos de Pozalet, Saleta y El Pollo, justo el que se desbordó. Cerca de una veintena de municipios ya no mirarán al cielo con temor cuando lleguen las tormentas. El gobierno anunció ayer el plan contra riadas para 16 municipios que incluye la creación de la presa de Cheste. Vámonos a los municipios, porque les van a asolar, ¿verdad? Catarroja, no suena, ¿verdad? Cheste, no suena, ¿verdad? Torrent, no suena, ¿verdad? Paiporta, no suena, ¿verdad? Massanassa, no suena. Picaña, no suena. Y así podríamos seguir. Los municipios que estaban en ese plan para evitar las riadas, para evitar que tuvieran que estar mirando al cielo a ver si iba sus casas, sus coches, su vida,
a ser inundadas y anegadas, esa gente en estos momentos va y resulta que gracias al pacto de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale?, mantenido evidentemente por Pedro Sánchez en estos momentos, con los separatistas, lo que ha ocurrido es que se quedaron sin la presa de Cheste. Porque es que había que dejar fluir a la hermana Gota. Pero es que además de dejar fluir al hermano Río, resultaba que había que dejar fluir el dinero hacia los separatistas catalanes. Porque de eso va esta historia. ¿Saben por qué no llegó a estar el ejército antes? Porque los mismos hermanos separatistas dijeron que es que eso no era bueno, porque entonces España quedaba de bien. El centralismo quedaba bien. El ejército quedaba de salvador y la bandera de España que llevan quedaba de salvación. Y eso no se podía permitir. Y entonces había que decirle a Pedro Sánchez que retrasara al máximo la llegada del ejército. Y además, como resulta que son todos muy ecologistas ultra, pues tiene que fluir el agua. ¿Saben lo que pasa cuando fluye el agua y no tienes embalses, no tienes presas? Que el agua pasa por encima de poblaciones. Esto es lo que pasa. Ese ecologismo radical es el culpable en estos momentos de determinadas catástrofes que se están llevando por delante vidas humanas. A ver si nos centramos. Pero por llevarlo a la actualidad, repito, un partido socialista se carga a la presa de Cheste, un partido socialista que comanda las confederaciones hidrográficas no avisa cuando tiene que avisar, y un partido socialista que está pactando con separatistas ha pactado todo aquello que desvertebra a España y que además permite ese ecologismo ultra. Bien, la presa de Cheste, pensada para evitar riadas, estaría construida en estos momentos, pero no lo está porque el socialismo pactó con el ecologismo ultra y con los separatistas. Creo que es importante acordarnos de la necesidad de entender y reforzar nuestra capacidad de observación del clima, de descarbonizar nuestra economía, de invertir en preparación para adaptarnos y ser más resilientes, pero también de reforzar los sistemas de respuesta, de protección, los sistemas de alerta. Todo sigue siendo prioritario. Sí, por lo visto todo sigue siendo prioritario, excepto ponerlo en marcha cuando hay que ponerlo en marcha. Miren, vamos a hablar de esta persona, de Teresa Rivera. Luego la van a ver a ella haciendo unas declaraciones diciendo que es que estaba preparando el examen de su cargo, que por lo visto era mucho más importante que ella pasara de vicepresidenta a la Comisión Europea que 200 personas que han muerto, o evitar una riada, o estar pendiente, porque digo yo que no habrá estado 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad?, preparando el examen, ¿o sí? Bueno, la verdad que viendo en algunos casos la capacidad que tienen, a lo mejor hasta para el examen del carnet de conducir acaban necesitando 6 años. Pero si miramos el plan hidrológico en España y miramos las obras hidrológicas y miramos el parón que han sufrido, llegamos a la conclusión de que o han estado de exámenes permanentemente o más bien no han estado haciendo absolutamente nada. España necesitaba obras, España necesitaba embalses, España necesita embalses, necesita presas, España tiene sequías, esos embalses sirven precisamente para acumular agua, utilizarla en verano y para acumular agua cuando puedes tener una riada. Y en España determinadas obras se pararon. ¿Quiénes las pararon? Pues entre otras Teresa Rivera. Y evidentemente tendremos que hablar de eso. O sea, de mi boca no habrá salido ni una palabra ni de disculpa para Amazon, ni de disculpa para la EMET, ni de disculpa para los responsables de las confederaciones hidrográficas, ni de disculpa, hasta ahí podríamos llegar, para un Pedro Sánchez que se negó a enviar al ejército. Por cierto, hay poblaciones en las que siguen diciendo que no han visto un uniforme. Es curioso, ¿verdad? Lo digo porque supuestamente ya lo ha enviado. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la única forma de evitar todo esto era precisamente que no hubiera riadas. Y la única forma de evitar riadas es que en vez de estar persiguiendo permanentemente al hermano oso y a la hermana agua, nos dediquemos a salvar vidas. ¿Con qué? Con obras. Para eso están. Para eso están. ¿O es que alguien se cree que los romanos hicieron el acueducto de Segovia porque se aburrían? Pues evidentemente el agua y los recursos los tienes que saber utilizar. Si no haces nada, el agua hace lo que le da la gana. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que además los he estado siguiendo. Y Raúl Vilas. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Os voy a poner una declaración de la estudiante, porque por lo visto, en vez de tener una ministra, era una estudiante que estaba preparando sus exámenes, que por lo visto era prioritario a estar pendiente. Lo digo porque es que no apareció ni en un solo, no minuto, segundo, de todo el transcurso de las inundaciones que se han llevado por delante más de 200 vidas y se han llevado el presente y futuro de muchísima gente a nivel económico, rehacer su vida, etc. Vamos a escucharla porque ella tenía otras cosas. Teresa Rivera estaba otra historia. Después todavía tuve reuniones para preparar el examen que tengo la semana que viene en el Parlamento Europeo. Tan pronto como la gente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó. ¿El secretario de Estado estaba, Sandra León? Estaba en Colombia, ¿no? Claro, no, por eso lo digo, ¿no? Porque o sea, parece el juego de la pelota. O sea, yo no estaba porque estaba preparando mi examen, pero no, estaba el secretario de Estado que estaba en Cali. Entonces, ¿quién estaba ahí? Nadie, ¿no?
Básicamente nadie. O sea, es el ministerio ausente, de transición ausente. Yo creo que esto es una de las cosas que yo llevo diciendo toda la semana, que más significativas, ¿no? Que efectivamente es el ministerio ausente, que tenemos una ministra que estas últimas semanas, pero desde hace mucho tiempo, está centrada en preparar su cargo, su aterrizaje en la Comisión Europea y no está a lo que tiene que estar. Y eso es culpa también de un presidente del Gobierno que en su día, cuando decidió apostar por ella para que fuera comisaria europea, no la cesó de su cargo como ministra. Si no puede estar a todo, pues a lo mejor es que se centre en una cosa, porque si no luego pasa lo que pasa, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias. Raúl, si España hubiese tenido otra política hidrológica, o por decirlo de otra manera, hubiese tenido política hidrológica, ¿se podrían haber salvado vidas? Claro, es que se está circunscribiendo el asunto de la prevención y de la alarma únicamente a las horas anteriores y a la cuestión de mandar la alarma, de evacuar a la población y demás, cuando ya era inevitable como mínimo la brigada. Pero es que la prevención va mucho más allá. Y entonces es que esto funciona así. En nombre del ecologismo y de la alerta climática y demás, llevamos años sin hacer ninguna obra hidráulica. Todos estos aladiles del ecologismo, de las políticas verdes, dicen no se pueden tocar los cauces de los ríos, incluso estaban planteando volver a introducir el cauce del río. La renaturalización. En Valencia, que fue una obra fundamental que se hizo después de las riadas del año 56, si no me equivoco, o bueno, en la década de los 50, que se desvió entonces, a ver, esto funciona así. Ellos mismos que han paralizado cualquier obra de este tipo, que no quieren limpiar los cauces de los ríos, que lo que vienen a decir es que hay que dejar a la naturaleza que fluya sin que el hombre la modifique y tal, son los mismos que ahora dicen que el cambio climático mata y que la culpa además es de los que no niegan lo que ellos llaman negacionistas, que ni siquiera es eso, sino de la gente que discutimos que el cambio climático sea exclusivamente una cuestión por la acción del hombre y que la alarma climática sea tan grande como dicen. Entonces es que es genial porque siempre ganan. Ellos, que son su propia incompetencia causa las riadas o no han hecho nada para evitarlo, y al mismo tiempo señalan y culpabilizan a los que sí que reclamamos que se abran obras hidráulicas. Y además en España, ya termino, perdón, confluyen dos cosas. Por un lado está la cuestión ecologista y luego la cuestión separatista. Totalmente. O el rechazo a cualquier obra nacional, porque el Plan Hidrológico Nacional ya incluía obras de este tipo en las cuencas. En concreto la presa de Cheste, estaba ahí dentro. Antes de que veamos, porque hay una declaración que es colosal de Teresa Rivera, porque es que ella viene a decir que se evitarían las inundaciones con alertas. No, señora mía, vamos a ver, con alertas podrías evitar parte de los daños, pero la inundación no, la inundación no. O sea, es una cuestión, o sea, usted no va a cambiar la metafísica. O sea, de verdad, o sea, si baja el agua y no hay embalses para remansarla, el agua baja, ¿vale? Por muchas alertas que des. Y el agua a lo mejor la silbas al pasar, ¿vale? Las alertas sirven para reducir el daño. Que nadie está disculpando a nadie de los que tenían que dar las alertas, pero tampoco queremos disculparlo a usted, básicamente porque usted tiene culpa. Si paraliza las obras, no hay manera de contener esas inundaciones. Pero antes de hacer eso, simplemente quiero hacer una comparativa. Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que renaturalizar, por ejemplo, la sangre en el cuerpo llevaría a impedir las transfusiones, ¿verdad? Estaríamos todos de acuerdo en llamar locos a aquellas personas que se niegan a salvar vidas porque no, ¿cómo le vamos a hacer una transfusión sanguínea? Pues es exactamente lo mismo con el agua. Exactamente lo mismo con el agua. No se puede hacer un trasvase de agua. No se puede llevar el agua hacia un sitio o hacia otro dependiendo de las necesidades. O sea, esta gente que acusa a los demás de negacionistas son anticientíficos. Anticientíficos. Van en contra de la evolución. O sea, lo siento, pero es así. Están esperando que nos pongamos todos una hoja de parra. Pues no, a mí no me da la gana. Pero bueno, vamos a ver esas declaraciones de Teresa Rivera. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa. Y se ha quedado tan ancha. O sea, pongas la alerta que pongas, la inundación seguirá existiendo. O sea, salvarás vidas, por supuesto,
¿Pero cómo que frenas la inundación? ¿Pero cómo que se evitan? El tema de las alertas, yo creo que, o sea, se quieren centrar ahí y efectivamente las alertas pudieron fallar, pudieron no estar. Ojo, No, sí fallaron, y también todos tenemos que hacer un poco de autocrítica. Fallaron, por ejemplo, las suyas, las de la Confederación Hidrográfica, que es suya. Pero que también tenemos que hacer incluso autocrítica como ciudadanos, porque muchas veces nos mandan alertas y como cuando Ayuso mandó aquella otra alerta cuando hubo fuertes lluvias y luego todos criticamos porque al final no había pasado nada. O sea, todos tenemos que hacer autocrítica en el tema de alertas. Pero es evidente lo que tú dices, la alerta lo que puede hacer es que tú te quedes en casa y que haya pues menos muertos, menos estar en ese momento concreto. Pero si lo que queremos es cortar de raíz el problema, si queremos prevenir las inundaciones, lo que hace falta es evitarlo. ¿Cómo? Con obras a las que ha hecho caso omiso todo el mundo, pero particularmente Teresa Rivera, que es la persona que está al frente de un ministerio que tiene las competencias para ello. Sí, tenemos que hacer autocrítica como ciudadanos y también como medios de comunicación, porque hemos convertido la información meteorológica en una cosa más sensacionalista, que busca más epatar el espectáculo que informar. En algunos casos solo por sensacionalismo, en otros por factores ideológicos, quiero decir. Aquí cada vez que hay un fenómeno meteorológico que se sale, digamos, de lo normal, se quiere utilizar como prueba de que hay una gran emergencia. Eso por un lado, pero es que además no hay que confundir la alerta con la alarma. O sea, una cosa es enviar las alarmas, pero la alerta de este tipo de fenómenos sobre la zona del Mediterráneo es permanente. O sea, la alerta está ahí, gotas frías hay a lo largo de la historia, hay muchísimas. Cada 30, 40 años se produce un fenómeno muy similar al que hemos visto esos días. Entonces la alerta ya está ahí. Lo que hay que hacer es hacer obras y utilizar los conocimientos que ya tenemos científicos de ingeniería para que no sea tan decisivo en las horas antes, a última hora, mandar un mensaje al móvil, sino que ya tengamos unas infraestructuras que nos permitan abordar estas cosas, pues eso, utilizando la ciencia. Eso es ciencia. O sea, un testigo, lo que no es ciencia es el dejar a los ríos tal y que es un pensamiento borrar los desarrollos científicos. Un pensamiento puramente religioso. Por eso al que lo discute le tachan de negacionista. O sea, la alerta del coche o de la moto de que te falta aceite no evita la falta de aceite. Te avisa de la falta de aceite. Lo que te evita que haya falta de aceite es que rellenes el depósito de aceite. Pero sobre todo un apunte para remarcar lo que decía Raúl de que la alerta está ahí y es permanente. Es tan así que cualquiera estos días ha podido meter su calle, su ciudad en un buscador y le dicen claramente si su zona es zona en la que hay riesgo a 10 años vista, a 100 años vista. Es decir, que el problema está ahí, lo sabemos, lo podemos saber todos y lo conocemos. Lo que hay que buscar son soluciones no de hoy para mañana, sino a medio y largo plazo. Soluciones que existen, que tenemos el conocimiento científico como nos van a explicar ahora. Mira, quiero que veamos las declaraciones de Almeida que apunta precisamente a eso y vamos a ir a hablar con Federico Bonet. Federico Bonet ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana y en estos momentos además es consejero. Y queremos hablar precisamente de esto, porque aquí se está mirando otras responsabilidades, que yo repito, es que no pienso disculpar ni una, pero tampoco las iniciales. Si no hay obras hidrológicas, si no hay infraestructura, es imposible contener el agua. Es así de simple. Y luego intentaremos mirar a ver con el destrozo cómo conseguimos que ese destrozo sea lo menor posible. Pero ¿y qué tal si intentamos evitar el destrozo? Y eso solamente se hace desde esas obras, que por cierto, simplemente por poner un dato, en el año 19 anunció un tal Pedro Sánchez un plan de clima, energía, agua, todos somos Mugli, todo este tipo de cosas maravillosas, por valor de 235.000 millones de euros. No encontraron un hueco para una presa, para un embalse, no encontraron hueco, para limpiar las cuencas, no encontraron hueco, por lo que está diciendo Raúl, porque la ideología imperante en estos momentos en la izquierda, y lo siento muchísimo, es la de que es que el hermano oso, el hermano lobo, la hermana ardilla y la hermana turuleta, porque estamos todos ya hasta el moño de todo este tipo de historias. O sea, siempre se han construido y siempre se ha edificado y siempre se ha avanzado tecnológica y científicamente para salvar vidas, no para salvar ardillas. O sea, siento ser así, pero es que es la puñetera realidad. Pero bueno, vamos a escuchar a Almeida. El problema es por qué no hemos afrontado las consecuencias de la emergencia climática cuando desde el año 2003, como ha dicho el presidente Aznar, teníamos un plan hidrológico nacional aprobado, donde si se hubiera ejecutado, esta emergencia climática que defiende el presidente Sánchez no hubiera producido los dramáticos resultados que ha producido. Pues esta es la madre de la historia y desde un punto de vista estrictamente técnico, que no le quiero meter a Federico Bonet. Federico, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola,
Buenos días, Carlos. No le quiero meter en arena política, pero sí en arena de lo que es su especialidad como ingeniero de caminos, ingeniero de canales y puertos en la Comunidad Valenciana, además con la responsabilidad que ha tenido como decano y en estos momentos como consejero del colegio. ¿Qué está pasando con las obras hidrológicas en España? ¿Se podría haber hecho otro planteamiento de obras? ¿España necesita, para no tener sequía y para contener riadas, necesita obras? Vamos a ver, evidentemente España tiene unos climas extremos donde hay sequías importantes y donde hay lluvias muy intensas, pero eso es así desde, yo creo que prácticamente desde siempre. No sé si ahora se han acentuado o no, pero en realidad como son fenómenos que se producen cada cierto tiempo, pues tampoco es fácil de saber si se han acelerado o no. Pero evidentemente España tiene un clima que tiene tanto grandes sequías como grandes inundaciones, y eso, para poder vivir aquí, pues requiere, por una parte, que nos defendamos frente a las inundaciones, y por otra parte, que cuando llueve mucho, quizá demasiado, podamos retener parte de esa agua y usarla cuando tenemos sequía. Eso es así de claro. Por eso España, por eso España es una potencia mundial en construcción, o ha sido por lo menos en construcción de presas y en regulaciones hidráulicas. En los sitios donde ocurre esto, como ocurre también en Estados Unidos, en la zona de Arizona y California y tal, pues también se desarrollan, es un poco a la fuerza. Totalmente. Además, lo que está diciendo es importantísimo, porque es que, por lo visto ahora, denostamos ese tipo de obras en España cuando toda la vida hemos exportado ingeniería, es decir, éramos el modelo a imitar por otros países. Bueno, pues ahora resulta que no solamente no lo exportamos, sino que renegamos de ello, dentro. Le traslado directamente a lo que ha ocurrido, a esa inundación o a una inundación hipotética, porque yo tengo la sensación de que esto está ocurriendo en muchos más sitios. Si se mantuvieran obras, si se estuvieran realizando embalses, si hubiera presas como la presa de Cheste, si se limpiaran más las cuencas hidrográficas, ¿salvaríamos o evitaríamos este tipo de situaciones salvando vidas? A ver, las obras las hacemos los ingenieros para lo que llamamos un determinado periodo de retorno, es decir, una probabilidad de que ocurra determinadas lluvias. No sabemos la meteorología, no la tenemos tan avanzada que nos pueda asegurar que más de tal precipitación no se va a producir nunca. Eso no es así, no sabemos el límite. Jugamos con probabilidades de que llueva más de determinado nivel. Entonces, las obras las proyectamos para una determinada probabilidad de que estemos a salvo. No quiere decir que pueda venir una lluvia superior. El riesgo cero no existe, lo hemos dicho muchas veces. Entonces trabajamos con esas probabilidades. Ahora mismo, esta dana que hemos tenido hace 15 días, pues realmente ha sido unas lluvias muy extraordinarias. Superaban ese nivel de riesgo de 500 años, pero en el que normalmente trabajamos. Es decir, que si hubieran estado hechas, probablemente hubiera habido algún desbordamiento. Pero claro, no es lo mismo que el cauce pueda llevar 800 metros cúbicos por segundo. Perdón. Es un seguidor del programa, seguro. Decía que no es lo mismo que el cauce pueda llevar 800 metros cúbicos por segundo a que pueda llevar el doble. Aunque ahora han pasado 2000, probablemente algo hubiera desbordado, pero evidentemente no se hubieran producido esos daños. Y luego hay otra cosa también muy importante, es un poco el desfase en el tiempo, aunque el agua pase, que como antes estaban comentando, produce unos daños, pero si está avisada la población, pues los daños personales, lógicamente, se pueden reducir mucho. Yo hice un cálculo muy somero, la presa de Cheste que había proyectada, con estos caudales que llevábamos, se hubiera llenado aproximadamente en 2 horas. Pero es que 2 horas hubieran sido fundamentales para el aviso. El aviso ese que nos llegó, el alerta a los móviles, y un señor salió el otro día y lo pilló ya encima de un árbol con el agua por las rodillas, pues probablemente 2 horas más tarde le hubiera permitido una... Pues le hago la última pregunta muy rápida. ¿A ustedes les están teniendo en cuenta cuando plantean este tipo de cuestiones? Cuando dan el criterio técnico, ¿se les está teniendo en cuenta más, menos que antes? Bueno, a ver, evidentemente ha habido un cambio de mentalidad en las políticas del agua que se produce aproximadamente en 2005, 2006, con la llegada de Zapatero. Esta mañana precisamente estaba leyendo unas declaraciones del que fue el ministro de Obras Públicas con el PSOE, Saél Cosculluela, donde decía que en su época, y así es, se invertía mucho en infraestructuras hidráulicas
y se tenían en cuenta estos temas. Es decir, que tampoco es un tema exactamente del PSOE o de la izquierda o de la derecha. Es un tema de cambio de mentalidad donde ahora, pues como antes han comentado, se atiende más a razonamientos de otro tipo, de que no hay que hacer nada, que las soluciones ingenieriles no tienen validez, y entonces, pues no sé, es un poco como, iba a decir como los médicos y los curanderos, pero no me atrevo, Sí. no me atrevo a decir tanto. Pues no lo diga usted, que ya lo digo yo. Efectivamente es como los médicos y los curanderos. Efectivamente. Federico, un placer haberle escuchado. Vale, muchas gracias. Un placer, un abrazo. Bueno, pues con mucha cautela, pero creo que lo ha dejado bastante claro. Pues evidentemente ganas capacidad de embalsar, evidentemente ganas tiempo, aunque se te desborde, evidentemente utilizar los recursos. Por cierto, como seguro que según vaya pasando el tiempo y lleguemos al clima cálido, vamos a tener que escuchar el cambio climático y la sequía, pues si parte de este agua se consigue embalsar, la puedes utilizar. Lo digo, porque es como funcionan los vasos. Embalsar viene de vaso, de balsa, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Si tienes el agua y la controlas, la puedes utilizar cuando te da la gana. Si pierdes el agua y el agua se desborda, pasa por encima de poblaciones. Pero bueno, seguro que viene Teresa Rivera después de pasar su examen y nos convence a todos de que aquí lo maravilloso es no hacer transfusiones sanguíneas, ¿no? Estos son los mismos de los del negacionismo en todo. En todo, todo. Yo simplemente quiero recordar, en el inicio del COVID, ¿quién fue el máximo negacionista? ¿Quién decía que éramos alarmistas si nos poníamos mascarilla? Era este gobierno, ¿verdad? Vale. Lo digo por recordar cosas. ¿Sabes? Luego había otros del coronavirus, OE, ¿vale? Ahora van de santos. Bien. Es que es talmente así el ejemplo de la medicina y los curanderos. Totalmente. Pero es que además en este caso los curanderos hablan en nombre de la ciencia y la utilizan como arma arrojadiza para descalificar a quien, cuando son ellos los que están renunciando al conocimiento científico acumulado durante mucho tiempo que tenemos la humanidad, pues para afrontar este tipo de problemas. Y ellos, la alternativa que plantean es no hacer nada. Y cuando su alternativa provoca lo que ha provocado, pues simplemente se apela a que, bueno, esto es causa del cambio climático y quien diga que no hay cambio climático tiene la culpa y por tanto mata. Es un pensamiento totalmente científico, es una superchería. No, todo se fundamenta en eso, en la supuesta emergencia climática y lo que se plantea es no hacer nada. Pero además del dinero que recaudan por el cambio climático, mi pregunta es cuánto se está utilizando para cosas de las que ellos dicen. No están venga a decir que es que el cambio climático provoca unas inundaciones tremendas. ¿Dónde están los embalses? No, es que el cambio climático provoca unas sequías enormes. ¿Dónde están los embalses? Es que el cambio climático hace imprevisibles las aguas, los ríos, la lluvia. ¿Dónde están los trasvases? Pero ese es el problema de cuando hacemos ideología y no hacemos caso. Tú le preguntabas... Sí, luego aquí es que hay otra ideología. Claro, luego esa es otra también, que es la de todos los chiringuitos, que eso además es transversal a todas las materias. El melollevismo está en auge. Pero sí. Lo que es evidente es que hay una serie... Lo trágico de todo esto es que hay unas soluciones que ya estaban puestas sobre la mesa por los expertos, la presa de Cheste, que estaba en el Plan Hidrológico Nacional y que se tira a la basura cuando llega Zapatero, ese plan estructural que decía el catedrático Félix Francés hace unas semanas, de 2007, que se ignoró por completo, ese informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 2022, que a la propia Teresa Rivera se le dice, oiga, es verdad que hemos limpiado algunas cosas y que está muy bien, pero esto es insuficiente, se necesita una solución integral. Vamos a verlo, no se hace nada. Vamos a verlo, si te parece, vamos a escuchar, si os parece, a Almeida, porque apunta precisamente a esto y vemos el documento. Porque es que hay un documento de hace 2 años, diciendo, a ver, que aquí estamos todos disimulando, alguna vez ponemos algún parche, hacemos como que hacemos, que quitamos una caña, que no. Que el barranco del Pollo, que es lo que se desbordó, llevando barro, llevando de todo y produjo gran parte de los daños por las riadas, eso necesitaba una solución integral. Pero vamos a escuchar a Almeida. En mi juicio, Teresa Rivera no es capaz de gobernar para todos, y lo ha demostrado en sus años de gobierno, y desde luego su desaparición durante los últimos meses y particularmente durante las últimas 2 semanas, siendo la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica, que era la responsable del barranco que se desbordó, desde luego yo creo que difícilmente puede tener esa idoneidad. Bueno, pues de lo que estábamos hablando y a lo que estaba apuntando Almeida es a esto, Confederación Hidrográfica del Júcar. Vamos a ir mirando los logos. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, alias La Exámenes. Estaba preparando el carné de cobrar, en vez del de conducir, el de cobrar como vicepresidenta europea. Gobierno de España. Confederación, Ministerio de Teresa Rivera, Pedro Sánchez. Bien, vamos a lo que les dijo, repito, 9 del 11 de 2022. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto,
tiene un cargo que es del Partido Socialista, pero tiene un cargo que es del Partido Socialista, el señor Polo, pero que es ingeniero de caminos. Entonces, por mucho que sea socialista, dijo que estamos haciendo barbaridades, vamos a empezar a deslizarlas, que yo no quiero la responsabilidad. Se lo resumo. Bien, ¿qué dijo? La Confederación Hidrográfica del Júcar considera prioritaria una solución integral, sigamos, al riesgo de inundación en los barrancos del Pollo y la Saleta. ¿Qué hicieron? Nada. Pero no sé, que se lo está diciendo su propio organismo. A ver, que incluso dentro de esta Confederación Hidrográfica habían metido ya mano y habían puesto ya un político. Pero bueno, en esta ocasión por lo menos era un político que era de la especialización que tenía que serlo, y era ingeniero de caminos. Y se lo dijo la última vez, no es la primera ni muchísimo, ha habido 3, 4 advertencias continuadas. De hecho, hay advertencias continuadas desde que se paró el Plan Hidrológico Nacional. Porque evidentemente, como se pararon las obras, empezaron a surgir las alertas. ¿No decía Teresa Rivera que había que tener en cuenta las alertas? ¿A esto cómo le llamamos? ¿Esto no es una alerta? Porque suena bastante, ¿verdad? Considera prioritaria una solución integral al riesgo de inundación. ¿Esto no es una alerta, señora Rivera? ¿O es que las alertas no llegaban a su puesto con sueldazo en la Comisión Europea? Ese no llega, ¿no? Bueno, y sobre todo porque además hay una cosa que creo que es importante subrayar, y es que estamos hablando de si esta persona tiene una responsabilidad o no. Oiga, es ministra de Transición Ecológica, tiene todo un ministerio a su disposición. A su vez, tiene una Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que a su vez tiene una Dirección General del Agua. Además, también de usted depende la Confederación Hidrográfica del Júcar y también la EMET. O sea, si alguien que tiene todo esto bajo su mando no es responsable, entonces que baje yo si lo vea. Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente, el número 2 de Teresa Rivera. Teresa Rivera estaba de exámenes, desaparecida, y Hugo Morán estaba en Cali, desaparecido. Bien, estaremos todos de acuerdo en que la alerta que da la Comunidad Valenciana, el gobierno de Carlos Mazón, fue una barbaridad a las 20:11. Vale, pues la llamada de Carlos Morán fue a las 20 horas, para decir, no podemos garantizar que la presa de Forata no se desborde, que no se venga abajo. Eso lo hizo a las 20 horas. Si a las 20:11 era tarde, a las 20 ¿cómo es? O sea, porque nosotros llevamos diciendo que a las 20:11 es tarde. Entonces, ¿a las 20 qué es pronto? La diferencia entre pronto y tarde es de 20 a 20:11, porque ahí de nuevo las responsabilidades del Ministerio de Teresa Rivera. Por cierto, el aviso previo fue vía mail. O sea, no hicieron señales de humo de puro milagro. ¿Pero cómo que un mail? ¿Pero cómo que un mail? O sea, tú te das cuenta de que hay un niño tuyo que está apoyado en la barandilla de una terraza y que se va a caer y envías un mail. Una paloma mensajera, quizás, no sé, señales de humo. No sé, un cabrero gritando desde un monte. ¿Han oído hablar del móvil? ¿Han oído hablar de una llamada a tiempo, a poder ser, no a las 20 horas? Desde que Rivera es vicepresidenta, ¿cuántos impuestos verdes ha creado? Ya. Se recaudan miles de millones en nombre de las políticas verdes. ¿A qué se destinan lo que ellos llaman políticas verdes? A políticos pues, verdes. Entre otras cosas, a subvencionar cursos de transformación social competitiva. Por poner un ejemplo, no digo que en concreto el de Begoña, a estudios supuestamente científicos, la reproducción de la ardilla pirenaica y cómo le influye el cambio climático. A campañas de publicidad y de comunicación. Y el cangrejo de género, sí, porque ya, si unimos los dos ya salen subvenciones ecologista y de género, ya... Sí, a campañas de asustaviejas, de publicidad exagerándolo todo, que luego hace que también las alertas tengan menos eficacia, lógicamente. A subvencionar todo el tema de las energías renovables, que se ha convertido en un negocio fastuoso en el que se están forrando además determinados empresarios cercanos al poder. Y luego sucede esto que ha pasado, esta tragedia, que en buena medida es consecuencia de no haber hecho las obras que había que hacer y demás. Y encima lo utilizan para reclamar todavía más dinero. O sea, con esta disculpa nos van a pedir todavía más impuestos verdes para seguir tirando el dinero en otras cosas sin hacer nada, y todo basado, insisto, en un pensamiento puramente científico. Porque al contrario de que la gente pueda pensar, en el ámbito científico hay muchísimo debate. Incluso en disciplinas como la física, la química, evidentemente hay consensos, nadie va a cuestionar la ley de la gravedad, pero sí que se publican papers y tal que contradicen una cosa y la otra. Teresa Rivera sí, ha dicho que con alertas se evitan inundaciones. No verás en un debate científico nunca a un científico a otro llamarle negacionista. Eso se utiliza desde pensamientos, como ya he dicho, de corte religioso, pero no científico. Bueno, vamos a ir al siguiente bloque. Raúl, quédate. Sandra, te espero en el siguiente, porque vamos, caso Coldo, PSOE, Begoña, toda la maraña esta que tenemos aquí de corrupción montada o que tiene montado a alguien, ¿verdad? Bien, y vamos a hablar primero, obviamente luego hablaremos de Begoña, pero vamos a hablar de Nadia Calviño.
Porque Nadia Calviño, que lleva haciendo el escondite, a ver si paso desapercibida, aparece por todos los lados. Y Nadia Calviño es otra de las personas que hemos incrustado en la Unión Europea. Vamos, tenemos que estar ganándonos simpatías en el Banco Europeo de Inversiones, de presidenta. Nos quedó así un regustillo después de meter como vicepresidenta a Madalena Álvarez, que verdad tuvo que salir de ahí corriendo cuando la imputaron. No sabían que el Tribunal Constitucional era capaz de perdonar a lo que fuera. O sea, ¿qué más da la cuestión jurídica, verdad? Bueno, pues le hemos mandado a Nadia Calviño. Y Nadia Calviño aparece por todas partes. Ahora se lo mostramos.